A todos, vamos a comenzar inteligencia artificial y empresas, haciendo especial hincapié en los aspectos éticos y jurídicos, que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros lleva 32 años haciendo educación financiera. Y dentro de las actividades de la Fundación, destacar el FAPTE, que ya tiene 5 años de antigüedad mensual para reflexión de aspectos empresariales, de aspectos patrimoniales y con especial hincapié en las nuevas tecnologías. Y tenemos la suerte hoy de contar con José Manuel Muñoz, de doctor en Derecho, es socio director de ADECUA y socio proactivo del Consejo General de Socios de la Fundación, y destacar de su currículum que es abogado especialista en Derecho Tecnológico y una trayectoria profesional de 25 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, tanto a nivel nacional. Es socio y director jurídico de ADECUA Corporación, como destacaba, y licenciado doctor en Derecho de Valencia, con amplia formación especializada, tanto en la Universidad de Valencia como en el Instituto de Empresa, y destacar que tiene varias certificaciones internacionales, CISA, CIS, y también las nacionales ACP o DPD. Es especialista, colaborador en la Fundación en distintos programas en másters y es investigador en materia de derecho artificial, autor de distintos artículos y publicaciones, y además el tema de su tesis también es legal. Ha colaborado en diferentes organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, tecnológico y digital, con distintos cargos y funciones, y destacar también su colaboración muy activa LegalTech de la Fundación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. José Manuel, el micro. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación y en particular a ti, Isabel, por la invitación a participar una vez más en este acto. Y bueno, pues espero que durante esta hora aproximadamente en la que vamos a hablar de estos temas, pues bueno, pues sea capaz de un poco transmitir todas aquellas cuestiones, principalmente focalizado obviamente en las cuestiones éticas y jurídicas de la inteligencia artificial, pero todo incardinado en lo que son los procesos de transformación digital de las empresas y en los procesos que estamos viviendo actualmente. Bien, sin más dilación, si les parece, empezaremos la presentación. No sé si Isabel, Leonor, ¿queréis comentar alguna cuestión antes de empezar? Bueno, sí, que hay un chat a la en el que pueden escribir sus comentarios para el coloquio final y que la duración es de 1h30 como mucho, para no prolongarnos porque la jornada es muy importante. Muy bien, perfecto. Pues Isabel, si me das tu visto bueno, empiezo ya sin más demora. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, lo dicho, buenos días a todos y a todas. De nuevo, expresar mi agradecimiento a la Fundación por la invitación que me ha efectuado para participar en este evento y hablar pues de todos estos temas que muchas veces quedan más en el ámbito de los investigadores, de los especialistas y muchas veces de una manera muy ajena al mundo empresarial, cuando realmente todo este contexto quizás debería enfocarse todavía más desde ese enfoque down-down o top, es decir, de abajo a arriba y no tanto de arriba a abajo, ¿no? Es decir, creo que ahora más que nunca el legislador tiene que entender cuáles son las necesidades, cuál es el mercado, cómo está realmente y en qué grado estamos de desarrollo de la inteligencia artificial y sobre todo cómo la inteligencia artificial pues puede, en este caso, ayudar a los negocios a conseguir sus objetivos corporativos, que es la finalidad última de cualquier empresa, y no considerar la inteligencia artificial como un fin en sí mismo. Esto insistiré a lo largo de la presentación, sino realmente como un medio para conseguir esos objetivos corporativos. Bien, estas son mis coordenadas curriculares y profesionales. Isabel pues ya ha introducido un poquito pues mis referencias profesionales básicas. Mi perfil es híbrido, tanto tecnológico como jurídico, con lo cual pues me ha permitido durante toda mi vida profesional pues introducirme de lleno y hacer una inmersión real
tocando la tecnología y tocando el derecho, ¿no? Y eso pues permite tener una visión un poco más, quizás más global sobre toda esta cuestión. Y creo que la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué es la inteligencia artificial? Es decir, ¿tenemos claro qué es la inteligencia artificial? Yo creo que no. Y creo que no, y además es algo sobre además, lo que he investigado profundamente y no lo tenemos claro ni desde el punto de vista científico, ni creo que desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista jurídico, si me lo permiten. Es decir, no existe un consenso en lo que es la definición de la inteligencia artificial ni a nivel científico, ni a nivel ético, ni a nivel jurídico. Con lo cual, pues todas esas nuevas normas que están actualmente preparándose a nivel mundial por parte de los distintos países y sobre todo de la Unión Europea que quiere liderar todo esto y que pretenden regular la inteligencia artificial, pues creo que la base de todo ello debe ser partir de qué es lo que queremos regular y definir muy bien qué es lo que queremos regular. La inteligencia artificial pues, se ha definido de muchas maneras, ¿no? Yéndonos quizás a las definiciones más sencillas, como la inteligencia llevada a cabo por máquinas o inteligencia propia de una máquina, como la inteligencia emulada por máquinas, como sistemas que procesan datos y generan decisiones en base a los datos analizados, o incluso algunas definiciones dicen que esa inteligencia artificial es simplemente lo que aún no se ha logrado. O sea, fíjense los extremos de todas estas definiciones. De hecho, si nos vamos a las definiciones jurídicas, es decir, de esas propuestas normativas que pretenden regular la inteligencia artificial, a fecha de hoy no se ha conseguido ni tan siquiera consensuar una definición de ese objeto, de esa nueva normativa que se pretende tramitar. De hecho, las dos primeras propuestas normativas a nivel de la Unión Europea fueron el Reglamento de Ética de la Inteligencia Artificial y el Reglamento de Responsabilidad Civil de la Inteligencia Artificial, ambos de 20 de octubre de 2020. A pesar de ser coetáneos, a pesar de nacer en la misma fecha y el mismo día, pues sorprende que ni tan siquiera la definición de inteligencia artificial que incluye en cada una de las dos propuestas de reglamento es igual. Y de hecho, posteriormente se ha tramitado la propuesta de reglamento de inteligencia artificial en el marco de la Unión Europea de 21 de abril de 2021, es decir, lo que se pretende que sea la ley de inteligencia artificial en Europa. Y la definición que contiene es absolutamente distinta a aquella que se incluía en las dos propuestas anteriores que he citado. Con lo cual, bueno, pues vemos, esto es creo que un ejemplo muy clarificador de cuál es el contexto actual y de esa falta de acotamiento y de definición de realmente qué es lo que pretendemos regular. De hecho, esa propuesta está actualmente en tramitación a nivel europeo, entra ahora al Parlamento. Esa propuesta de 2021 ha tenido infinitas enmiendas y sobre todo las principales van orientadas precisamente a esto, a cambiar la definición de lo que es el objeto de toda esta normativa, es decir, a cambiar la definición de lo que debemos entender por inteligencia artificial. Bien, en cuanto a qué es la inteligencia artificial y sobre todo cuál es su papel en relación con el ser humano, con las empresas, con los mercados, bueno, pues tenemos algunas de esas frases que sin duda quedarán para la posteridad, pero que realmente estoy muy alineado con las mismas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la inteligencia artificial será más relevante y supondrá un cambio más profundo que el fuego, la electricidad o Internet. Con lo cual no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que entender qué es la inteligencia artificial y realmente, bueno, pues cómo me puede ayudar en mi negocio, en mi actividad, etcétera, etcétera. La presentación y la conferencia que voy a impartir hoy, voy a dar una visión totalmente horizontal de toda esta materia. ¿Por qué? Pues porque realmente si me meto en aspectos verticales, son tantas las particularidades y peculiaridades que sería inabarcable. Sería inabarcable abordar sectores concretos, usos concretos, aplicaciones específicas. Fíjense lo que puede hacer la aplicación de la inteligencia artificial en el contexto de la detección precoz del cáncer de mama, incluso en el tratamiento efectivo del cáncer de piel, en la conducción autónoma, es decir, son tantas las particularidades y peculiaridades, incluso contextos legales que debemos de considerar que sería inabordable no solamente en una sesión de una hora ni de un día, sino seguramente, posiblemente, sería objeto de un máster, ¿no? Durante todo un año, específicamente para analizar todos esos contextos específicos. Bien, cuando hablo de inteligencia artificial e intento situar la cuestión, sobre todo en un enfoque hacia la empresa, hacia los mercados,
Pues me gusta partir pues, de algunas de esas predicciones, predicciones además por evidentemente consultoras incuestionables y que, bueno, pues lanzaron esas predicciones y debemos quizás analizar pues dónde estamos y si realmente se están viendo cumplidas o no. Obviamente estamos en un contexto muy convulso, donde han pasado muchas cosas en los últimos 2 años. Estamos en una pandemia mundial, estamos en un contexto de una guerra que todavía no la podemos calificar de mundial, aunque quizás, pues, si entráramos en detalle en estas cuestiones, pues deberíamos empezar a hablar de realmente qué es una guerra mundial y si realmente es una guerra aquella que solamente utiliza armas o realmente todo lo que está ocurriendo en los mercados, en las industrias y en las economías relacionado con las medidas que se están adoptando en todos los sentidos y por todos los países, si realmente no estamos ya realmente en un conflicto, ¿no? internacional. Pero fíjense, pues, ese contexto en el que estamos y lo que evidentemente tiene impacto también directo en todas las predicciones que se pudieron hacer pues, durante años anteriores. Aquí algunas notas, ¿no? Por ejemplo, el impacto económico de la inteligencia artificial fue estimado para 2025 por McKinsey entre los 6,5 y los 12 trillones de euros anuales, por ejemplo. O otras de esas predicciones en 2017, los PricewaterhouseCoopers, el incremento adicional del PIB mundial provocado por la inteligencia artificial en 2030 se estimó en 15,7 billones de dólares adicionales, por ejemplo. Con lo cual, algo de esto tenemos que tener y considerarlo para valorar realmente en relación con nuestras empresas, nuestros distintos sectores económicos y empresariales, cómo pueden realmente utilizar la inteligencia artificial siempre con una finalidad, evidentemente finalidad de conseguir esos objetivos corporativos. Por supuesto los económicos, pero por supuesto también otros que no debemos dejar de lado, como es la sostenibilidad y como es la responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es la percepción social de la inteligencia artificial? Es importante también saber esto y cómo se ve de puertas para afuera, ¿no? Bueno, pues aquí me he permitido señalar básicamente tres estudios, 3 informes. Este es de la Comisión Europea, donde en 2017 pues, entró de lleno en, bueno, pues, ¿cuál es la percepción de la inteligencia artificial, ¿no? a nivel europeo? Bueno, pues algunas cuestiones pues, eran significativas. Por ejemplo, el 61% de los europeos estaba a favor de la inteligencia artificial. Sin embargo, el 88% evidenciaba un temor y consideraba que se tenía que tener especial cuidado en gestionar todo esto. Y incluso el 72% estaba de acuerdo en que los robots y la inteligencia artificial quitarían trabajo a las personas. Luego hablaremos de todos estos temas. Hablaremos de cómo la inteligencia artificial tiene esas connotaciones positivas, pero también esas connotaciones negativas que realmente pues, vamos un poco a reflexionar si realmente pues, tienen un trasfondo real o no. Otro de esos informes que también me he permitido pues, reseñar es de 2020, en el que, bueno, pues en la misma línea, el 53% de los encuestados, 3 años después, considera que el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas informáticos para imitar el comportamiento humano es algo positivo para la sociedad. Solamente un 33% lo considera algo negativo. Y respecto del uso de robots para automatizar trabajos, un 48% lo considera algo positivo frente al 42% que considera que ha tenido un impacto negativo. Aquí, a nivel mundial, las opiniones cambian radicalmente. Es decir, los países más receptivos a la utilización y a la aceptación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial e industrial, particularmente en lo que es China, Singapur, Corea del Sur, India, Taiwán, Japón, es decir, hay una mayor predisposición y un mayor grado de aceptación. Países como Estados Unidos o Reino Unido, esos porcentajes se van equilibrando más. Por ejemplo, en España y en Suecia, pues también, pero ya bajamos pues, de ese 75% a un 60% de aceptación. Pero, por ejemplo, en Francia, en 2020, pues esas opiniones negativas superaban en más de un 10% a las positivas. Esto es la percepción real que se tiene de puertas para afuera de la inteligencia artificial y, sobre todo, de la inteligencia artificial aplicada a robots en el ámbito empresarial e industrial. Este otro informe de Oracle, de 2019, se realizó a 8.370 empleados, gerentes y líderes de recursos humanos en 10 países. El 82% consideraba que los robots pueden hacer cosas mejor que sus gerentes. Y entre el 75 y el 89% de los encuestados, de nuevo en países como China, India, Singapur o Japón, confiaban más en los robots que en sus gerentes. Es decir, por un lado tenemos el temor, la falta de aceptación, pero por otro lado también hay un reconocimiento mayoritario de que realmente esto aporta valor
y que incluso puede mejorar la gestión de determinados aspectos de nuestras organizaciones. Si nos vamos ya no tanto de puertas hacia afuera, sino de puertas hacia adentro en la percepción empresarial de la inteligencia artificial, bueno, pues lo que es incuestionable es que es una de las tecnologías de mayor relevancia e impacto, y de impacto a nivel mundial en todas las esferas de nuestra vida y también en el ámbito empresarial y de los negocios. Aquí tienen algunas de esas referencias de los estudios que desde el año 2018 están considerando la inteligencia artificial en esos puestos top de cuáles son esas tecnologías de mayor impacto, de mayor relevancia, tecnologías que conviertan los negocios disruptivos. Es decir, lo disruptivo no es la tecnología, lo disruptivo son los negocios, los modelos, todo aquello que la tecnología o la inteligencia artificial me permite transformar. Con lo cual debemos un poco evitar ese concepto de tecnologías disruptivas. No, lo que es disruptivo no es la tecnología, es el negocio. Hablaremos de tecnologías habilitadoras, pero realmente lo disruptivo son los nuevos modelos que permiten implementar todas estas tecnologías. Tecnologías pues, como blockchain, tecnologías como inteligencia artificial, etc. etc. Empezamos por lo más reciente, mayo de 2022, y este, por ejemplo, es uno de los últimos informes de Gartner. ¿Y cuáles son las tendencias tecnológicas estratégicas para 2022? Y, vamos, protagonista absoluta, la inteligencia artificial. Y no solamente la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial, además, aplicada a la inteligencia de decisiones, a la hiperautomatización de los procesos, a la ingeniería de la inteligencia artificial, a los sistemas autonómicos, es decir, sistemas autonómicos no autónomos, ni automáticos, sino autonómicos, que significan sistemas que son capaces no solamente de tomar decisiones adaptándose al contexto determinado, sino incluso de reprogramarse. Cuidado con todo esto, porque podemos estar hablando de inteligencias artificiales más avanzadas. Y ese no es el concepto que el legislador está barajando. El legislador está barajando una inteligencia artificial la que llamamos débil, la inteligencia artificial que hoy es objeto de desarrollo y despliegue masivo, pero no una inteligencia artificial más fuerte que incluso pudiera apartarse de las instrucciones inicialmente dadas. De hecho, el legislador actual ha apartado de las definiciones de inteligencia artificial el concepto de autonomía, que, por ejemplo, en las dos propuestas que he comentado anteriormente de reglamento a nivel europeo, pues formaba parte de la definición. Es más, las dos propuestas de 2020 incluían ciertos matices en la definición verdaderamente peligrosos, porque incluso hablaban de una inteligencia artificial que podía actuar incluso al margen de las instrucciones inicialmente dadas. Es decir, inconscientemente, en mi opinión, el legislador europeo en aquel momento estaba pensando en una inteligencia artificial no débil, sino una inteligencia artificial fuerte, una inteligencia artificial mucho más avanzada. Y ese no es el objeto del reglamento actual que está en tramitación en el Parlamento Europeo. Bien, volviendo a este informe de Gartner, aquí, por ejemplo, pues otro dentro de la inteligencia artificial, pues otra de las apuestas claras de futuro es la inteligencia artificial generativa, es decir, inteligencia artificial que va a poder generar contenidos, generar creaciones, incluso creaciones intelectuales, incluso creaciones susceptibles de protección vía propiedad industrial. Y sobre esta cuestión, pues hay temas absolutamente candentes a nivel internacional. De hecho, hasta el punto de que hay una discusión, sobre todo doctrinal, de si realmente pues, una patente o una creación por parte de un sistema inteligente absolutamente autónomo, pues realmente es susceptible de registro y de protección o no. Por ejemplo, el caso Davos, ¿no? Esto realmente está todavía llevándose a nivel internacional distintos tribunales, pero la realidad es que la mayoría de resoluciones a nivel internacional, excepto Australia y Sudáfrica, han dicho que evidentemente la creación se puede proteger, pero nunca a nombre del sistema inteligente, sino a nombre del equipo humano que está detrás. Bien, más datos, más informes. Bueno, pues por ejemplo, la resolución del Parlamento Europeo, la resolución del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2022, o sea, recién salida del horno, ¿vale? Es decir, quedémonos con esto. La gran mayoría de las 100 empresas líderes en inteligencia artificial a nivel mundial están en Estados Unidos. Estados Unidos está pilotando todo esto, pero ojo que en esa carrera por liderar la inteligencia artificial hace mucho tiempo que se subió China. Y China hoy, no sé si habrá adelantado ya en estos últimos meses, pero si no lo ha hecho, es más que probable que lo haga. Dos filosofías diferentes para abordar la inteligencia artificial, pero dos objetivos iguales, que es liderar la inteligencia artificial a nivel mundial. De hecho, Estados Unidos hoy
lidera el número total de empresas de inteligencia artificial de reciente creación, es decir, de startups en materia de inteligencia artificial. Y en Europa y sobre todo en España estamos teniendo el problema y lo estamos viendo y viviendo y realmente tocando profesionalmente, porque incluso hemos participado en esas operaciones de compra. Es decir, están comprando empresas españolas y se están llevando el talento y la creatividad, se la están llevando fuera. Es decir, están sacando, en este caso, esa creatividad que es en nuestro país y lo están realmente importando y haciendo lo propio para explotarlo desde Estados Unidos. Bien, solo el 7% de las empresas de la Unión Europea con al menos 10 empleados utilizaban tecnologías de inteligencia artificial en 2020. Fíjense el dato, la importancia, es decir, el bajo uso de la inteligencia artificial a nivel empresarial. Y también esto está muy relacionado con la inversión pública anual estimada. Los últimos datos que refleja esta resolución de este mes pasado reflejan realmente datos de 2018, no están actualizados, pero, por ejemplo, pues en 2018 la inversión en la Unión Europea era de 1.000 millones. Claro, en Estados Unidos 5.100 y en China 6.800. Obviamente esto está muy relacionado tanto con la política y estrategia en relación con esta tecnología como en relación con la inversión. Bien, si hablamos también de lo que es la inteligencia artificial desde un enfoque top-down, es decir, desde un enfoque de la empresa y su gobierno corporativo y en este caso su dirección, ¿cuál es ese enfoque? Bueno, pues voy a significar particularmente dos informes. Uno es la inteligencia artificial en Europa, de Ernst & Young, de 2019, donde nos dice que el 71% de las empresas europeas considera la inteligencia artificial un tema importante a nivel directivo. No tanto a nivel gerencial. Fíjense cómo baja del 71% al 28%. El 89% considera que el mayor impacto y beneficio se espera en la optimización de las operaciones empresariales, es decir, sobre todo la inteligencia artificial se pretende utilizar a nivel operacional principalmente, mientras que el 74% espera que sea clave para atraer futuros clientes. El 65% considera relevante la inteligencia artificial para transformar productos y servicios. Solo el 4% de las empresas está utilizando activamente inteligencia artificial en procesos de la empresa o para el desarrollo de tareas avanzadas. De nuevo, fíjense este informe, qué porcentaje tan bajo de uso en este caso. El 51% de las empresas encuestadas, eso sí, están planificando su implantación o se encuentran en fase piloto, dato positivo. Y un 28% está en fase ya de lanzamiento con uso activo de inteligencia artificial, ojo, en uno o algunos procesos empresariales. ¿Dónde se está utilizando la inteligencia artificial por parte de las empresas? Bueno, pues principalmente en departamentos de TI, departamentos de sistemas, en un 47%, es decir, los mayores casos de uso se están produciendo ahí por los departamentos de sistemas, los departamentos de innovación, desarrollo, de investigación, un 36%, servicio de atención al cliente, un 20%, pero a partir de ahí cae absolutamente su uso en otras áreas que son de indudable relevancia. Por ejemplo, en el tema de gestión de productos, un 9%, recursos humanos, un 7% o compras, un 4%. Bien, otro de esos estudios de referencia también muy reciente es el de McKinsey de 2021. ¿Vale? En este informe, pues bueno, la mayoría de los encuestados afirman que sus empresas han adoptado capacidades de IA, en este caso, y que están percibiendo cómo el ahorro de costes es cada vez mayor. El 56% de los encuestados afirma haber adoptado la IA en al menos una función, frente al 50% de 2020. Es decir, en un año se ha avanzado un 6% y coincide o es paralelo al informe que hemos visto antes. Es decir, sigue cada vez un mayor uso, pero, ojo, no de manera generalizada en una empresa, sino en algún proceso o función o área específica. La adopción de la inteligencia artificial desde el año pasado ha aumentado más en las empresas con sede en China, Oriente Medio y Norte de África, lo que hemos hablado. El informe introduce también Norte de África, que no debemos de descuidar tampoco estos datos. Y luego, las funciones empresariales o áreas de la empresa donde es más común, en este caso, el uso, de nuevo, nos volvemos a encontrar que es sobre todo el ámbito operacional de servicios, el desarrollo de productos y servicios, el marketing y las ventas. Los casos de uso principalmente detectados son pues, optimización de operaciones de servicio, mejora de productos basadas en IA y la automatización de centros de contacto. Bien, en cuanto a inteligencia artificial y empleo, esta es otra perspectiva también de esa percepción de la inteligencia artificial. Y bueno, pues esto también debemos de saber
un poco cuál es la situación, o sea, cuál es la percepción. Y es importante porque tradicionalmente se ha asociado inteligencia artificial y robótica a la pérdida de empleo. Bueno, en mi opinión, creo que es incuestionable que obviamente la implantación de inteligencia artificial o la robotización de procesos indudablemente va a significar un cambio en la demanda y en lo que son pues el empleo, ¿no? Es decir, y va a afectar con pérdida de empleo. Por supuesto, como cualquier otra revolución anterior la ha tenido en la historia de la humanidad. Lo supuso la revolución industrial y todas las revoluciones que ha habido hasta la fecha. Y sin duda, la revolución tecnológica, lo comportará. La cuestión es que quizás no es tanto ni tan dantesco el escenario. Lo importante es reaccionar con anticipación, con previsión, con planificación y desde el punto de vista también de gobierno y desde el punto de vista también político. Es decir, y va a cambiar todo el perfil, pero no tanto, en mi opinión, y sobre todo, muy importante, es decir, se va a crear empleo, se van a crear nuevos perfiles, se van a demandar nuevos perfiles, porque al final la inteligencia artificial no viene a sustituir al ser humano, sino que realmente viene a complementarlo. Y cuando digo el ser humano, me refiero al ser humano, persona física, pero también a administración pública o incluso a nivel empresarial. Bien, algunos datos de estos informes que les referencio aquí. Pues bueno, dentro de 15 años la inteligencia artificial será técnicamente capaz de reemplazar entre el 40 y el 50% de los puestos de trabajo en Estados Unidos. Bueno, todos estos informes, fíjense que normalmente están fechados entre los años 2018 y 2019, hace nada. Pero todo esto ha cambiado y ha cambiado hacia un enfoque diferente. Es decir, realmente no se va a producir un reemplazo de puestos, sino un reemplazo de algunas tareas, pero no de los puestos en sí mismo. Eso nos obligará a reconvertir a los trabajadores y nos obligará también a formar y a capacitar a los trabajadores para el desempeño de nuevas tareas relacionadas con todas estas cuestiones. Por ejemplo, también se habla de que la inteligencia de aplicación general, comparable o superior a de los humanos, bueno, pues llegará en unos 20 años. Bueno, pues esto es una especie de mito o leyenda, no es real, de lo que llamamos la inteligencia artificial general o la super AI o inteligencia artificial general. Es una inteligencia artificial que sería incluso equivalente o superior a la humana. Sobre esto, insisto, tampoco hay consenso ni a nivel científico ni a nivel ético. A nivel científico hay quien lo sitúa en 20 años, hay quien lo sitúa en 50 años, hay quien lo sitúa en 99 años y hay quien dice que ni tan siquiera se producirá. Bien, ahí no podemos entrar. Es decir, veremos hacia dónde va la inteligencia artificial y realmente cuál es su evolución. Pero quizás la pregunta también que nos debemos hacer es si es necesaria ese tipo de inteligencia y si realmente eso es un objetivo sobre el que debamos de seguir investigando. Bien, pues aquí tienen algunos de esos estudios donde se aborda precisamente todas estas cuestiones y donde sobre todo se ha dado un giro en estos 4 años de esa sustitución de puestos de trabajo a esa sustitución no de puestos sino de tareas. Por ejemplo, el informe de 2019 tanto de McKinsey como de otras entidades, ¿no? Y incluyendo el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Bien, en este caso, dentro de esos estudios o de esos informes, pues bueno, pues quizás nos vamos a quedar con aquellos con los que quizás estoy más alineado, ¿no? Es decir, aquí tienen pues todas las opiniones, cada uno debe sacar su conclusión, pero sobre todo, insisto, es decir, inevitablemente se va a producir ese cambio en el empleo. Por supuesto, se van a producir pérdidas de puestos de trabajo, pero también se va a generar también empleo. De hecho, en los documentos de trabajo de la Unión Europea de 2020, se habla de que se podrían crear para 2025 más de 60 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo relacionados con la inteligencia artificial y la robótica, por ejemplo. Y desde luego, también en 2020, el libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Unión Europea nos califica esa inteligencia artificial como una tecnología estratégica. Estratégica y no podemos mirar hacia otro sitio, sino que tenemos que realmente conocerla, integrarla y aprovecharla. Bien, hasta aquí pues un poco ese pasito lateral que creo me veía obligado a dar, ¿no? Para un poco situar la cuestión sobre la inteligencia artificial y sobre todo pues cuál es esa percepción de puertas para afuera y de puertas para adentro a nivel empresarial y no
mi opinión personal, que ya se la he dado, sino sobre todo en base pues, a esos estudios internacionales sobre los que se está trabajando pues, principalmente en los últimos 4 años y que fíjense los cambios y giros que se ha ido dando en los mismos, ¿no? Lo que demuestra un poco la velocidad también a la que se está desarrollando y desplegando la inteligencia artificial. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre pues oiremos hablar de sus bondades, pero también de sus riesgos. Y bueno, pues muchas veces no debemos quedarnos exclusivamente en lo malo, sino debemos de ser conscientes bueno, pues de todo lo que nos puede aportar en todos los sentidos. En algunas de las investigaciones que he llevado a cabo y en algunas de las publicaciones o conferencias que imparto, suelo utilizar mucho esta frase de Stephen Hawking, ¿no? Es decir, en la que afirmó que la inteligencia artificial puede ser lo mejor o peor que nos ha sucedido a la humanidad. Todo depende de lo que hagamos nosotros, el ser humano. Es decir, esto no depende de un tercero, somos nosotros los que debemos de decidir cuál es el futuro que queremos y cuál es el futuro que queremos asociado a la inteligencia artificial. Sus bondades, infinitas, en todos los campos. Gestión, sostenibilidad, medio ambiente, gestión empresarial, medicina, es decir, infinitos. Pero también es cierto que comporta riesgos, y comporta riesgos en muchos aspectos. Riesgos para los derechos fundamentales de las personas físicas, por supuesto. Riesgos para la seguridad. Riesgos para la seguridad para todos. Para estados, para gobiernos, para empresas, para administraciones públicas, para ciudadanos. También riesgos para, en este caso, para el funcionamiento de lo que son los marcos de responsabilidad civil. Es decir, cuando ocurre algo, ¿quién es el responsable? Cuando un supuesto coche, en este caso, entre comillas, autónomo, que actualmente se ha eliminado también ese concepto, ¿no? Ese calificativo de autónomo y se ha pasado al concepto de automatizado. Ese accidente o ese atropello que se produce, bueno, pues ¿quién es el responsable? El operador, la persona que va dentro, el fabricante, el diseñador, el desarrollador. Es decir, bueno, plantea toda una serie de cuestiones. Si hablamos de esos retos y riesgos, pues la verdad es que son también enormes, muchos. Riesgos para la privacidad, riesgos de infrautilización de la inteligencia artificial, de accesibilidad, de seguridad de la información, de discriminación y de sesgo. Esto está ocurriendo habitualmente en el ámbito empresarial, cuando se implantan sistemas de inteligencia artificial, ya sean sistemas que desarrolla una empresa o sistemas que contrata una empresa. Es decir, y lo hemos visto, por ejemplo, no solamente en el ámbito empresarial, sino en el ámbito también de las administraciones públicas o de la administración de justicia. Por ejemplo, el caso Borden en Estados Unidos, donde un sistema inteligente calificaba el riesgo de reincidencia de, en este caso, pues de los detenidos. Con lo cual, las medidas que se aplicaban sobre esas personas, en este caso, iban en función de ese nivel de riesgo. Y bueno, pues nos encontramos como pues, una chica de 16 años, bueno, pues que con una amiga pues iban por una zona residencial, había un patinete y una bicicleta en un jardín, decidió coger la bicicleta e irse calle abajo con la bicicleta, la madre del niño, titular, propietario o usuario de esa bicicleta, de esa casa, salió detrás corriendo, gritando, la detuvo la policía y en este caso, bueno, pues se aplicó su nivel de riesgo y sorprende que su nivel de riesgo pues era un nivel de riesgo 8 o 9, cuando el nivel de riesgo, por ejemplo, en ese mismo contexto y en esa misma fecha y hora, el nivel de riesgo, por ejemplo, de un individuo que era expresidiario con antecedentes penales, con robo con fuerza y uso de armas, pues el riesgo era de 3, ¿no? Es decir, estamos en 3 frente a un 9. ¿Cuestiones que influían? Bueno, pues básicamente que era de raza negra, ¿vale? Por ejemplo. Los casos también conocidos en este caso, de Amazon o los casos, por ejemplo, de Apple con su Apple Card, donde realmente discriminaba en función de género, hombre o mujer. Es decir, quien pedía, en este caso, su tarjeta, pues valoraba de manera diferente esa capacidad, en este caso, económica, en función de si era hombre o era mujer, por ejemplo, ¿no? Y aplicaciones también en el ámbito de los recursos humanos que han sido absolutamente defenestradas porque realmente, bueno, pues aplicaban sesgos de género en este caso, por ejemplo. Bien, todo esto son
todos esos riesgos que también existen, pero existen en la inteligencia artificial como en cualquier otra tecnología o en cualquier otro ámbito de nuestra vida, cada uno diferente en función del contexto, de la naturaleza y sobre todo del uso que se haga, en este caso, de la tecnología a nuestra disposición. Bien, visto un poco todas estas cuestiones sobre la inteligencia artificial, sobre el objetivo a nivel internacional de liderarla, una carrera que está liderada actualmente por Estados Unidos y China, donde la Unión Europea, en los documentos de trabajo de hace 2 años, se presentaba como una firme candidata a también liderar la inteligencia artificial. Eso ha cambiado. Es decir, 2 años después, la Unión Europea, en esta resolución que he citado de mayo de 2022, aterriza y es consciente de que no está liderando esa carrera y que por el momento no puede liderar ni participar en la cabeza. Es decir, eso sí, Europa apuesta por esa tecnología, pero esa tecnología siempre desde un enfoque europeo de respeto de los valores, de los derechos fundamentales, de esos valores que han impregnado la Unión Europea desde su constitución. A partir de ahí, en cuanto a lo que es la tecnología en sí misma, los distintos países han adoptado posicionamientos para apoyarla, para promocionarla, para buscar ese equilibrio entre, por un lado, desarrollo tecnológico, despliegue tecnológico, innovación, competitividad en las empresas que desarrollan inteligencia artificial a nivel mundial, pero mantener ese equilibrio de todo eso con el respeto de los derechos fundamentales, con la seguridad, con la transparencia. Y evidentemente mantener todo ese equilibrio es difícil, porque tenemos que dar seguridad no solamente a los ciudadanos, sino seguridad jurídica a las empresas. Saber que una empresa que está desarrollando sistemas inteligentes no se va a encontrar con una normativa que le va a impedir o comercializar sistemas en Europa por el corsé legislativo y el conjunto de requerimientos regulatorios que va a ser muy difícil de abordar, por no decir que imposible en determinados aspectos en función del alcance de los mismos. Entonces, bueno, pues los países se han lanzado también a la carrera de diseñar sus estrategias en materia de inteligencia artificial. Aquí tienen un mapa internacional actualizado de cuáles son esos países que pues, se han lanzado a generar sus propias estrategias en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, existe una estrategia europea, existe una estrategia española de 2019, existe también la estrategia específica de inteligencia artificial a nivel español de 2020, incluso algunas comunidades autónomas han generado sus propias estrategias, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. Países a nivel europeo, prácticamente todos, y otros países pues, como China, Canadá, India, Japón o Reino Unido. Este informe que me permito citarles es el más reciente que se ha emitido sobre esa visión transversal de cuáles son esas políticas y estrategias a nivel internacional en materia de inteligencia artificial. La última versión es esta de 2022. Bien, cuando hablamos de estrategias frente a la IA, cuidado también porque a veces cuando abordamos y se plantea la regulación de la inteligencia artificial o se están generando estrategias en relación con la inteligencia artificial, debemos diferenciar esto. Los derechos frente a la inteligencia artificial, que está muy bien, que tengamos en cuenta los riesgos que conlleva, los retos que supone, es decir, y que tengamos derechos frente a la inteligencia artificial, pero todos, no solamente el ciudadano, sino el ciudadano, la empresa, las administraciones públicas. Y diferenciar el derecho frente a la inteligencia artificial con el derecho a la inteligencia artificial. Y ese derecho a la inteligencia artificial debería estar también garantizado a todos. Es decir, el acceso a esa tecnología, el acceso a todas esas bondades. Es fundamental. Y ese derecho, además, de nuevo, no se tiene que reconocer exclusivamente a ciudadanos, sino a ciudadanos y a empresas y administraciones públicas. Es decir, que nuestras empresas, nuestro sector, en este caso económico, los distintos sectores, puedan competir a nivel nacional e internacional en igualdad de armas y que tengan realmente un derecho a utilizar esa inteligencia artificial. Aquí me permito hacer este guiño, ¿no?, a esta frase de Henry Ford. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Eso es lo que tenemos que procurar. Y cualquier enfoque legislativo tiene que partir también de este concepto. Es decir, tenemos que poner la tecnología en manos de todos. Ciudadanos, pero también empresas y administraciones públicas. Fíjense, por ejemplo,
en la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales de 2022 o en la Carta de Derechos Digitales de diciembre de 2021 en España. Se habla de los derechos ante la inteligencia artificial, que está muy bien. Esos derechos frente a esos riesgos que conlleva la inteligencia artificial. Pero echo de menos esos derechos a la inteligencia artificial. Ese derecho a que todo ciudadano, a que toda empresa, a que toda administración pública tenga acceso real y efectivo a la inteligencia artificial y a la tecnología que en otros países sí que tienen acceso, tanto sus ciudadanos como sus empresas, como sus administraciones públicas. Bien, hasta aquí, dicho esto, tenemos esos marcos o esas políticas o esas estrategias internacionales que se han focalizado en la inteligencia artificial, que la han identificado como una tecnología estratégica y que quieren apoyarla y que quieren invertir en ella y que quieren potenciarla. Hasta ahí perfecto, pero a partir de ahí vamos a entrar un poco ya también en esas cuestiones específicas que al final es el objeto concreto también de mi presentación, ¿no? Es decir, y todo esto, ¿bajo qué marcos éticos y jurídicos se está desarrollando todo esto? ¿Se está desplegando? Porque esto ya está desplegándose, esto ya se está usando. Entonces, ¿cuáles son los marcos que tenemos que considerar o que tenemos que tener en cuenta? ¿Hay algún marco ético? ¿Hay algún marco jurídico? Yo como empresa que voy a implantar un sistema, ¿qué debo de considerar? Bueno, pues en este sentido, primero, en lo que se refiere a los marcos éticos, tenemos muchos que nos van a marcar qué sería lo correcto o lo no correcto, porque no son vinculantes, no son jurídicamente vinculantes. Estos marcos éticos son marcos a los que puedo decidir adherirme o no adherirme. Y esos marcos éticos pues pueden venir exigidos tanto desde el punto de vista corporativo, porque yo como empresa tomo la decisión de adherirme a ese marco ético, o porque yo mismo, empresa, creo mi propio marco ético o mi política o mi código ético o mi código de conducta en materia de inteligencia artificial. O pueden ser también marcos éticos sectoriales, es decir, que determinados sectores publican determinados códigos de conducta o códigos éticos en el uso de estas tecnologías en determinados sectores. Imagínense, por ejemplo, en el sector pues, médico-sanitario o en cualquier otro tipo de sector, ¿no? donde tenga implicación directa la inteligencia artificial. Pero también podrían ser marcos éticos legalmente exigidos. De hecho, la propuesta de reglamento de 20 de octubre de 2020 del Parlamento Europeo precisamente abogaba por esto. Era una propuesta de reglamento de la ética de la inteligencia artificial, es decir, de cómo identificar qué normas éticas debe de cumplir esa inteligencia artificial o esos sistemas inteligentes y cómo convertirlos en obligatorios, es decir, en legalmente exigibles, en que todo el mundo sepa lo que tiene que cumplir y que nadie se salga del tiesto. Yo creo que esto es muy positivo. De hecho, la propuesta de reglamento posterior de 21 de abril de 2021 recoge de alguna manera ese espíritu. Y buena parte de lo que regula esa nueva propuesta de reglamento europeo que se está tramitando en el Parlamento es precisamente convertir determinadas normas y principios éticos en exigencias jurídicas, en obligaciones y requisitos de los sistemas inteligentes que implantemos en nuestras empresas. Y creo que es muy positivo, porque si bien es cierto que en determinados sectores la autorregulación ha funcionado muy bien y que esa regulación de los propios sectores las empresas la están respetando y la están aplicando, por ejemplo, en el sector del videojuego, los que conozcan el sector del videojuego, pues sean jugones o jugonas, o lo conozcan por activa o por pasiva o porque tienen hijos que estén enganchados totalmente a los mismos, sabrán lo que es el sistema PEGI. Es un sistema de clasificación de los videojuegos por edades. Bueno, pues eso es algo creado por el propio sector. Es decir, no hay ninguna norma que regule esto. Es un ejemplo de autorregulación de un sector. Sin embargo, en otros aspectos es inevitable que esos principios y normas éticas, esas normas éticas que nos exigen protección de la intimidad, protección de la privacidad, seguridad, transparencia, responsabilidad, todos esos principios, si no los instrumentamos en una norma, en este caso exigible, no se van a aplicar o no se van a aplicar en toda su extensión. Los de protección de datos, por supuesto, porque existe ya una norma que lo contempla. Pero, por ejemplo, en materia de seguridad, si no existe una norma que exija explícitamente cuál es la seguridad que tiene que exigirse a esos sistemas inteligentes, la industria es complicado que lo aplique en toda su extensión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
aplicar seguridad en todo un ciclo de vida de un sistema inteligente conlleva costes empresariales y con costes empresariales muy altos. Porque todo un ciclo de vida conlleva desde que se pone en el mercado, se diseña y se pone en el mercado un sistema inteligente hasta que ese sistema sale del mercado. Lo que obliga no solamente a tener en cuenta todas estas obligaciones en su diseño, en su concepción, sino también en su uso, en su aplicación, en su despliegue, pero también posteriormente mediante revisiones y mantenimientos periódicos. Y eso significa gastos y el gasto significa incremento de precio y el incremento de precio significa que podemos estar impidiendo o dificultando ese derecho de acceso a la inteligencia artificial por parte de quien lo tiene que comprar, que son al final empresas y ciudadanos. Bien, en cuanto a los marcos éticos, bueno, pues quizás la primera referencia básica, pues la tenemos ya hace muchos años. O sea, piensen también que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, se ha puesto de moda en los últimos años, pero la inteligencia artificial es un concepto que viene del año 1956, es decir, del siglo pasado. Ojo, 1956 con el permiso de Alan Turing 10 años antes. Y además, este concepto tecnológico, insisto, no es nuevo, pero no es nuevo igual que otros. Por ejemplo, cloud computing. El cloud computing viene también de 1956, es decir, del siglo pasado. No es un servicio o una tecnología nueva. Y si hablamos de otras tecnologías que parecen absolutamente emergentes, no lo son tal. Es decir, si hablamos de blockchain, estamos hablando pues, de los años 80. Si hablamos, por ejemplo, de smart contracts, estamos hablando del año 93. Es decir, cuando ni tan siquiera pues, había desarrollado o implementado la tecnología blockchain que permitía preparar smart contracts. Es decir, cuidado también con a veces esas buzzwords o palabras de moda en el ámbito tecnológico que nos encanta utilizar y que por exceso, por activa y por pasiva, y que en ocasiones, bueno, pues no estamos hablando de realidades ni tan distintas, ni tan disruptivas, ni tan novedosas, ni tan nuevas, por ejemplo. Volviendo a los marcos éticos, bueno, pues quizás el primer antecedente ético de lo que deberían ser esas normas base de la inteligencia artificial, esas líneas rojas que nos deben de pasar, pues lo situaríamos aquí en las leyes de Isaac Asimov. Pero ojo, que esas leyes, esto no es un informe o una investigación, esto no es un artículo doctrinal, no, esto es una obra de ciencia ficción donde se recogían esas 3 leyes. Pero son las 3 leyes básicas sobre las que realmente luego se han construido los marcos éticos que hoy se pretenden exigir y que hoy pretenden ser la base de la regulación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pues un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe cumplir siempre las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, es decir, que puedan dañar al ser humano. Y luego la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Es decir, si cumplimos estas normas, conceptos de la ficción como, y si me lo permiten, del mundo del cine, como películas como Terminator, no se puede dar en el contexto real. Pero luego, si tengo tiempo, hablaremos cómo se están dando. Entonces, bueno, pues este sería un poquito ese primer antecedente ético. A partir de ahí, Europa ha intentado liderar el consenso internacional en el establecimiento de un marco ético. Y aquí tienen algunas de esos marcos éticos en los que ha ido trabajando, sobre todo en los últimos 3-4 años. Sobre todo me quedo en lo que son las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable que sienta las bases de esa ética sobre la que al final se deben de construir esos marcos jurídicos que pretenden regular la inteligencia artificial. A nivel internacional tenemos múltiples marcos, principios de Asilomar, en este caso la recomendación sobre ética de la OCDE, tenemos también la de la UNESCO, también muy reciente, de finales de este año pasado. Es decir, y aquí tienen toda una serie de marcos éticos que pretenden ser la base de lo que debe ser la utilización de la inteligencia artificial y, por supuesto, también de su regulación. ¿Cuáles son esos principios un poco básicos, comunes o generales que nos encontramos en la mayoría de marcos éticos nacionales e internacionales? Pues son básicamente todos estos. Control y supervisión humana, confianza, seguridad, robustez, fiabilidad de los sistemas, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, explicabilidad, respeto a la dignidad, la libertad, la autonomía, los derechos humanos,
solidaridad, justicia, igualdad, equidad, no discriminación, beneficencia, bienestar social y ambiental, sostenibilidad, responsabilidad proactiva, rendición de cuentas, pero también otros como precaución, reversibilidad, accesibilidad, que aparece en pocos marcos éticos y debe de aparecer tanto en los marcos éticos como en los marcos regulatorios, y democracia. Estos serían esos principios básicos. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Pues bueno, en la práctica muchas empresas, y sobre todo gigantes tecnológicos, están creando sus propias políticas éticas o códigos éticos o códigos de conducta en materia de inteligencia artificial. Pero el problema de todo esto es que en muchos casos se está produciendo lo que llamamos una ethic washing, es decir, se está produciendo un lavado de cara, es decir, me estoy presentando al mundo como que yo tengo y soy muy bueno y soy tan bueno que he creado este marco ético de inteligencia artificial, pero luego en la práctica esto no se aplica y no se está aplicando, con lo cual pues tenemos que hacer una reflexión sobre realmente qué es lo que queremos y dónde queremos llegar. No voy a, evidentemente, a entrar en identificar pues empresas concretas o gigantes tecnológicos, pero bueno, simplemente analicemos, por ejemplo, redes sociales. De aquellas redes sociales que han decidido pues publicar sus códigos éticos. Analicemos si realmente están cumpliendo esto que nos dicen que cumplen. Eso en cuanto a los marcos éticos. ¿Y los marcos jurídicos? Bueno, pues marcos jurídicos debemos de partir de que aquí no es como quizás la ética, donde nos dicen, bueno, pues qué es lo correcto y cuál es el camino correcto y cuál es el camino menos correcto o incorrecto, ¿no? Cuando hablamos de legislación y cuando hablamos de legislación y regulación jurídica de contenido imperativo, no tenemos opción. Nos dicen, esta es la dirección en la que tenemos que ir y no hay más. Luego, la legislación también puede tener determinados contenidos que sean dispositivos. Es decir, bueno, hay partes de esas obligaciones que son dispositivas. Es decir, las partes, o en este caso los obligados por esa normativa, pues pueden decidir cumplirlo o no cumplirlo. O incluso pueden decidir regularlo y autorregularse. Bueno, pues esto es realmente el contenido de esos marcos jurídicos. Claro, aquí tenemos que partir de estas coordenadas básicas. Es decir, en primer lugar, a nivel jurídico, no existe una regulación internacional de la inteligencia artificial. La Unión Europea está intentando liderar su regulación a nivel internacional y pretende que esa propuesta de reglamento de 21 de abril de 2021 que se está tramitando actualmente en el Parlamento sea la norma de referencia a nivel mundial, al igual que lo ha sido, y lo es, el Reglamento General de Protección de Datos en materia de privacidad. Y está utilizando técnicas muy similares a aquel reglamento. Entonces, la Unión Europea pretende regular esa regulación, pretende liderarlo y crear ese marco de referencia a nivel internacional. Cuestión, cualquier intervención, y esto ya lo hablo desde la experiencia y acabo de cumplir 25 años de ejercicio profesional en Derecho Tecnológico y Digital, y esos son muchos años, porque he visto muchas cosas, demasiadas, ¿no? En todos estos años, porque esto va a una velocidad cada vez creciente y totalmente acelerada y a ritmo exponencial. Es decir, y cuando empecé, pues yo recuerdo que, bueno, pues quizás un símbolo o elemento que denotaba que una empresa pues estaba en pleno proceso de transformación digital es que tenía una web corporativa. Claro, en el año 95. Fíjense si ha llovido desde entonces, 95-96. ¿Vale? Entonces, bueno, pues creo que cualquier legislación, cualquier intento de regulación, tiene que ser una regulación muy, muy, muy dinámica, muy flexible, muy adaptativa, no de precisión, sino de generalidad y de diseñar herramientas que permitan resolver los problemas de hoy y los problemas de mañana, porque la tecnología va a una velocidad distinta al derecho. El derecho siempre digo que es una fotografía de una realidad pasada, es decir, cuando una norma se tramita tarda como mínimo un año y cuando se publica, aquello que quería regular, pues seguramente ha cambiado ya, sobre todo en tecnología. Entonces, el legislador tiene que tener una visión estratégica, una visión dinámica y es necesario. Si no, será una ley que se convertirá en papel mojado antes de que vea la luz. O esa es por lo menos mi opinión personal. Y hasta el momento, y hasta ese momento en el que se produzca una regulación, pues la realidad es que en inteligencia artificial nos encontramos con que es la regulación contractual, es decir, entre las empresas las que suministran inteligencia artificial como producto y servicio y la empresa usuaria o operadora que lo adquiere, es esos contratos donde realmente regulamos el contexto, donde regulamos responsabilidades, donde regulamos garantías, donde regulamos derechos, donde regulamos servicios, donde regulamos seguridad.
Es decir, es esa regulación contractual y sobre todo también la autorregulación. Es decir, los propios sectores o las propias empresas que deciden adecuarse o implantar determinados estándares para tener un marco de referencia. E insisto, el legislador tiene que aplicar nuevas técnicas legislativas, aplicar una regulación proactiva y reactiva. Es decir, no me sirve de nada tener el Código Penal o un régimen sancionador para decir usted incumple, pues sanción. Eso no me sirve para solucionar el problema. Eso es una reacción cuando el problema ya ha sucedido. Necesito regulación proactiva. Es decir, que me anticipe para evitar tener un problema. Y eso es quizás la esencia de lo que deberían ser esas nuevas propuestas regulatorias. Fíjense que hoy todavía en Derecho Digital y Tecnológico, en nuestra firma, tenemos que resolver muchas veces problemas con gigantes tecnológicos utilizando el Código Civil de 1889. Y además, aspectos regulados en ese Código Civil que no son de 1889, que vienen del derecho romano. Entonces, quizás la reflexión que tenemos que hacer es que quizás no es que tengamos una normativa obsoleta, sino que quizás el legislador de aquellos años, de aquellos siglos, no fue tan malo. Y quizás debemos aprender algo de todo eso también. Bien, insisto, la regulación legal no existe hoy, ni a nivel internacional, Unión Europea, ni legislación nacional. Eso sí, hay distintas propuestas en marcha en el ámbito de la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos sí que también ha tramitado distintas propuestas, pero para aplicaciones y para aspectos muy concretos dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial. Aquí tienen referenciadas básicamente esas propuestas a las que he hecho referencia de 2020 y la que actualmente pretende ser en este caso, la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que es la de 21 de abril de 2021, que se está tramitando actualmente por parte del Parlamento. Bien, a nivel internacional, aquí tienen otras referencias también legislativas, sobre todo en Estados Unidos, las propuestas de 2021 y 2022, insisto, en aspectos verticales dentro de la inteligencia artificial. En China, por ejemplo, el reglamento sobre algoritmos de recomendación en Internet, Hong Kong, Corea, Japón. Ante esa ausencia de legislación, lo que he comentado, es decir, nos queda la vía contractual, es decir, tenemos la oportunidad de crear ley, creémosla. Eso sí, no es una ley general, aplicará a las dos partes. Es decir, a las dos partes involucradas en ese contrato o tres partes o cinco partes que existan, porque los contratos relacionados con inteligencia artificial suelen ser contratos complejos donde en ocasiones no solamente intervienen dos partes, sino pueden intervenir más partes. Y luego, sobre todo, la autorregulación, que es por la que se está apostando. Y se está apostando a través del sometimiento a estándares, códigos éticos y códigos de conducta. Estándares que están actualmente en desarrollo y, por ejemplo, ISO ha creado un subcomité específico en materia de inteligencia artificial y está trabajando ya en múltiples normas en materia de inteligencia artificial. Respecto de las coordenadas básicas del reglamento, de la propuesta de reglamento europeo, bueno, pues básicamente el reglamento europeo no pretende regular toda la inteligencia artificial, sino exclusivamente lo que se llama la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Claro, esto es una visión sesgada de toda esta realidad, es decir, solamente se van a regular y se van a establecer obligaciones y requisitos para esos sistemas, no para otros. Y esto es un problema. Ahora veremos algunos ejemplos, porque ¿qué son los sistemas de alto riesgo? En primer lugar, la propuesta prohíbe determinados sistemas. Directamente ni tan siquiera los permite. Por ejemplo, aquellos que pretendan alterar el comportamiento del usuario, aquellos que pues, puedan vulnerar o puedan atentar contra determinadas vulnerabilidades de determinados colectivos, por tercera edad, discapacidad. También aquellos que apliquen el scoring social, es decir, aquellos que den puntos públicos, es decir, aquellos sistemas de puntuación social como en China. Pero ojo, sistemas públicos de puntuación social. Es decir, si yo soy un ciudadano y cruzo el semáforo en rojo de peatones, cuidado porque me lleva una sanción. Y puede que si acumulo esas sanciones pierdo puntos o gano puntos negativos. Y eso significa que cuando quiero ir al médico, el médico no me va a atender porque no tengo puntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso se pretende prohibir. Igual que se pretende también prohibir la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con el propósito de hacer cumplir la ley, salvo excepciones. Estos serían básicamente los 4 tipos de sistemas absolutamente prohibidos por el alto riesgo que significan. Luego están los sistemas de alto riesgo. Y esos sistemas de alto riesgo
que se consideran que es un alto riesgo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, pues son todos estos. Es decir, se permiten, pero sujetos a todo un marco regulatorio de requisitos y de obligaciones. Son sistemas de identificación biométrica, categorización de personas, gestión de infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios esenciales, cumplimiento de la ley, migración, administración de justicia y otros sectores regulados, por ejemplo, como juguetes o maquinaria, que estarían también dentro de estos conceptos. A partir de ahí, bueno, pues todos estos sistemas de alto riesgo quedan obligados a un conjunto de requisitos y obligaciones que tienen su origen en los marcos éticos que hemos visto, que se han convertido en obligaciones legales y que es un catálogo extensísimo de obligaciones legales. Tantas que realmente hay que cuestionarse si este reglamento, si finalmente ve la luz tal y como está, que no va a ser tal y como está, porque ya se han presentado cientos de enmiendas que se están actualmente tramitando. Es decir, pensemos que una startup que genera sistemas inteligentes va a tener muy complicado el poder generar un sistema ya en su diseño adaptado a todo esto, por la cantidad de requerimientos que se están efectuando. De hecho, la propia propuesta de reglamento habla de que se dará cierta flexibilidad, por ejemplo, a la innovación y sobre todo a las empresas emergentes, pero claro, no dice cómo. Y esto puede ser un problema también para las startups. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un catálogo de todas esas obligaciones que deben de cumplir, insisto, proveedores de esos sistemas, pero cuidado, también los usuarios. Los usuarios de esos sistemas inteligentes también van a tener obligaciones conforme a este reglamento. Usar, por ejemplo, esos sistemas conforme a las instrucciones y no apartarse de ellas. Los datos de entrada, velar porque son los datos adecuados y cumplen las reglamentaciones en protección de datos. La vigilancia del funcionamiento del sistema inteligente, la conservación de los registros y la trazabilidad de ese sistema inteligente. Es decir, con lo cual no solamente afecta a proveedores, distribuidores, importadores, sino también al usuario. Luego, el propio reglamento deja sin regular, por ejemplo, otro tipo de sistemas. Por ejemplo, lo que llamamos sistemas de riesgo limitado o medio o sistemas mínimos o no clasificados. Es decir, por ejemplo, el reconocimiento de emociones, deepfakes, asistentes virtuales, chatbots, aunque sí que establece que algunas obligaciones de información y transparencia sí serán aplicables a este tipo de sistemas. Para el resto, ninguna obligación. Simplemente el reglamento se remite a que el marco que usted debe cumplir no está aquí. Ustedes deberán ir a una autorregulación voluntaria o a códigos de conducta que bien podrán ser sectoriales o bien podrán ser corporativos, es decir, de la propia empresa. Bien, aquí tienen un poco todo ese catálogo de obligaciones. ¿Cuál es el estado actual de esta propuesta de reglamento regulador de la inteligencia artificial a nivel europeo? Bueno, pues las coordenadas básicas las tienen hasta ayer. Es decir, básicamente en marzo ya se presentaron 309 enmiendas por parte del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Incluso, entre otras cosas, ya se ha planteado el cambiar totalmente la definición de inteligencia artificial, es decir, del objeto de regulación de ese reglamento y actualmente pues se está tramitando pues cientos de enmiendas y evidentemente pues el texto final va a diferir y muy notablemente del reglamento que actualmente pues se ha presentado y se está tramitando. Bien, todo ese contexto tecnológico, estratégico por parte de las instituciones públicas, marcos éticos, futuros marcos jurídicos, bueno, todo esto ahora tenemos que aterrizarlo. Y aquí los protagonistas, en este caso, es la empresa. La empresa y sus procesos de transformación digital. Y en esos procesos de transformación digital, pues seguramente estarán recibiendo toda serie de inputs y de buzzwords que he comentado antes, donde parece que casi se convierte en un objetivo el tener que implantar sistemas inteligentes, blockchain, IoT, es decir, Big Data. Es decir, bueno, pues efectivamente todo esto nos aporta un valor brutal, pero debemos identificar al final la esencia, es hacer la reflexión previa de quién soy, cuáles son mis objetivos, cuál es mi plan estratégico, dónde estoy, dónde quiero llegar y sobre todo qué necesito para llegar a ese punto deseado lo antes posible de la manera más eficaz y eficiente optimizando todos mis costes. Y aquí la tecnología y en particular la inteligencia artificial puede ser protagonista. Con lo cual tengo que hacer siempre ese difícil balance entre lo que es negocio y tecnología y luego todo lo que comporta de cumplimiento ético,
el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y sobre todo el cumplimiento regulatorio o compliance. Es decir, todo esto forma parte de un conjunto y de una visión global con la que deben abordarse estos procesos de transformación digital. La IA no solamente debe verse como un problema, posiblemente debemos enfocarlo como la solución a ese problema. El problema nunca es la tecnología, sino el uso que se haga de ella. Cuando se hablan de todos los riesgos que hemos visto, fíjense que realmente el problema no es la tecnología en sí misma, sino realmente el uso que se puede hacer de ella. Y otra cuestión, la inteligencia artificial, salvo que seamos una empresa que desarrolle sistemas inteligentes y algoritmos, la inteligencia artificial no es un objetivo empresarial. Me da igual el sector, banca, seguros, construcción, educación. No debería ser un objetivo empresarial, sino que tiene que ser un medio para conseguir mis objetivos empresariales. ¿De acuerdo? Bien, y enlazando todo ello, enlazamos con la última parte de esta presentación, que es, vale, sabemos que habrá una futura normativa, pero que hoy no existe, con lo cual esos sistemas de los que yo ya me estoy impregnando, de los que yo ya estoy contratando, ¿qué tengo que exigir? ¿O qué tengo que exigirle sobre todo a mis proveedores, ¿no? Y sobre todo, ¿qué obligaciones tengo yo también como usuario y responsabilidades? ¿Qué cuestiones debo de considerar? Bueno, pues aquí tenemos que valorar muchas cosas. Primero, que cuando adquirimos un sistema inteligente, lo podemos adquirir como producto en sí mismo o como servicio, lo que llamamos la inteligencia artificial como servicio. Y eso significa que vamos a tener que articular pues, una serie de contratos o de contratos que van a aglutinar varios subcontratos dentro del mismo, que van a incluir desde el propio diseño y desarrollo de un sistema inteligente, porque yo se lo encomiendo, en este caso a una empresa de ingeniería que me lo va a diseñar, o bien lo contrato el sistema porque ya existe y lo que contrato es una cesión, una licencia. Pero es que luego viene la integración de ese sistema, la migración y la carga de datos, el establecimiento de cómo va a ser ese funcionamiento en la captación de datos y luego en la expedición de esos datos de salida. ¿Cuál va a ser el proceso intermedio? ¿Va a ser un proceso de caja negra donde lo que ahí pase no sé nada? ¿O va a ser un proceso donde yo voy a saber todo lo que va a pasar dentro del sistema? Esto es importante. También vamos a tener que contemplar, además de esa integración, cómo se va a desplegar. Si soy una multinacional, esto cómo va a llevarse a todas mis empresas, en todas las ubicaciones y sobre todo qué impactos puede tener con las distintas normativas nacionales en cada país, en materia de privacidad, en materia de seguridad, en materia de responsabilidad. Luego también la propia comercialización, los propios datos, el entrenamiento del sistema, el mantenimiento y soporte de ese sistema. Ojo, que todos esos marcos normativos exigen todas esas obligaciones durante todo el ciclo de vida del sistema. Es decir, no solamente cuando se diseña y desarrolla, sino cuando se pone en el mercado, cuando se usa y se aplica, pero también hasta el momento en que se extinga. Con lo cual, obliga a una serie de deberes de mantenimiento y de soporte. En unos casos, y en su gran mayoría, a los proveedores, y en otros casos incluso involucra al usuario. Tengo que hacer revisiones y controles periódicos, auditorías, y sobre todo tengo que prestar mucha atención a los acuerdos de nivel de servicio y sobre todo a las medidas y controles de los riesgos que hemos visto. Es decir, cómo su sistema, que va a captar datos masivos, cómo va a asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos, cómo va a impedir el sesgo y que yo no tenga un escándalo dentro de 3 meses porque salga en medios de comunicación que mi aplicación que utilizo para la selección de recursos humanos realmente pues aplica discriminación por razón, por ejemplo, de nacionalidad o por razón de sexo. Eso no puede ser. Y también, importantísimo, los seguros. Todo lo que pase como consecuencia del sistema inteligente, ¿tengo algún seguro que me cubra? Recientemente, en Holanda, pues se produjeron dimisiones en bloque y se produjo también pues un expediente sancionador, en este caso al gobierno holandés, porque utilizó, implantó y desplegó un sistema de valoración de ayudas y, en este caso, a colectivos sociales, en este caso, vinculados sobre todo a la inmigración, y realmente era un sistema que incumplía las normas básicas, sobre todo de protección de datos, y era un sistema absolutamente discriminatorio y era un sistema que no era transparente. Y
Ese escándalo obligó a dimitir en bloque, es decir, las consecuencias a nivel público o a nivel privado, sobre todo reputacional, y el impacto que pueda tener nuestro negocio es fundamental también. Es muy importante las cautelas a la hora de adquirir y desplegar un sistema inteligente. Por eso es importante en esos contratos que hemos visto focalizarse en muchas de estas cláusulas y aspectos. Confidencialidad y secreto empresarial, es decir, si ese sistema va a acceder y va a gestionar, por ejemplo, mi planta de producción, va a tener acceso a mucha información que seguramente o es propiedad industrial, propiedad intelectual o incluso secretos empresariales. También tengo que considerar las cláusulas de protección de datos donde me tengo que blindarme con el proveedor, tener DPAs adecuados con ese proveedor, lo que son los Data Privacy Agreement o acuerdo de protección de datos con el proveedor en calidad de procesador si es que interviene. Las cláusulas de propiedad intelectual y entregables, si me lo están desarrollando sobre todo a medida. La documentación técnica que debo de conocer y que las futuras normativas me van a exigir no solamente que conozca, sino sobre todo que cumpla los manuales de uso. Las cláusulas de responsabilidad, es decir, ¿a quién responde de qué? Porque no hay normativa todavía. Con lo cual, ¿quién responde de qué? ¿Respondemos todos? ¿Responde el fabricante, el distribuidor, el proveedor o yo como empresa usuaria? ¿Quién responde de un problema o de un escándalo relacionado con sesgo o de cualquier daño que se cause directa o indirectamente por parte de ese sistema a un tercero? Garantías, evaluaciones y certificaciones que tiene ese sistema con la nueva reglamentación europea. Evidentemente tendrá que haber marcado CE y pasar por todas las evaluaciones, en este caso de conformidad, conforme al nuevo reglamento europeo. Eso sí, si son sistemas de alto riesgo, porque el resto no tienen esa obligación. Establecer indicadores de objetivos y de rendimiento, los CAPIs, los SLAS, los acuerdos de nivel de servicio, precios, penalizaciones, bonos, incentivos y revisiones, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas complejos. La exclusividad o no de ese sistema. La seguridad, si esto lo vamos a vincular con Business Continuity Plan o planes de recuperación de desastre. En caso de que por ejemplo, mi proceso de producción, una buena parte de él dependa de solamente un sistema inteligente. Insisto, los acuerdos de nivel de servicio, el soporte y el mantenimiento por parte del fabricante o por parte del proveedor, revisiones, controles, auditoría, la terminación y la continuidad, es decir, qué ocurre cuando finaliza el contrato, qué ocurre con todos esos datos almacenados, toda esa información gestionada, dónde está, obligación de destrucción, sí, no, se puede destruir o ya no se puede destruir, no sé ni dónde está. La gestión de relaciones con terceros que puedan ser subcontratistas y que puedan participar también, sobre todo relacionados con el sistema inteligente, es decir, como puedan ser, por ejemplo, pues simplemente alojadores, prestadores de servicios cloud, de infraestructura, de plataforma. También las cláusulas de compliance. Oiga, usted va a comprometerse a que ese sistema cumpla todo esto, lo que nosotros determinemos en el contrato. Y luego también importante, sobre todo a nivel internacional, la legislación aplicable y la jurisdicción competente. En Europa tendremos esta normativa, no digo que en breve, pero espero que no, seguramente, y espero que para el año 2023. Pero tenemos que saber realmente cuáles son las implicaciones de qué ley aplicable definimos en el contrato y sobre todo qué jurisdicción consideramos competente. Y como última parte, ya para finalizar, todos estos aspectos contractuales también están relacionados directamente, como hemos visto, con tres bloques fundamentales, con lo que es el cumplimiento regulatorio o compliance, con el cumplimiento de las normativas de protección de datos, privacy, y con la ciberseguridad. En este caso, la ciberseguridad es una obligación legal y ética. Legal en función del tipo de sector en el que operemos. Insisto, banca tiene sus propias normas, seguros tiene sus propias normas, aparte de las generales que debemos de cumplir absolutamente todos. Y además, si somos una infraestructura crítica, más todavía, por ejemplo, tanto a nivel europeo, por ejemplo, como a nivel nacional. Y en relación con la seguridad, aquí simplemente meter este inciso final, tradicionalmente se ha vinculado mucho la inteligencia artificial a su uso malicioso. Evidentemente lo tiene. De hecho, pues por ejemplo, son escandalosos los últimos casos que ha habido a nivel internacional de lo que se llama spear phishing o phishing selectivo. Es decir, que se hacen no ya con ese correo electrónico en el que se suplanta al CEO de una compañía y se le envía ese correo
al director financiero de la compañía diciéndole necesito que hagas urgentemente una transferencia por este importe a este proveedor, pero además urgente, inmediato y envíame el comprobante. Claro, la persona que recibe el correo piensa que, o no se cuestiona que el correo que está recibiendo es de su CEO. Claro, las empresas que tienen un sistema de doble verificación, estas cuestiones no pasan, pero a otras sí les está pasando. Es lo que pasó a la EMT en Valencia, es lo que pasó a Zendal, la empresa gallega que está fabricando la vacuna, es decir, y son, por ejemplo, lo que pasó a distintas entidades públicas del sector público valenciano en las navidades pasadas, donde, por ejemplo, pues Palacio de Congresos saltaron 24.000 euros por el aire o IVAS, pues 100.000. Afortunadamente, en este último caso se recuperó buena parte de lo que se sustrajo por esta vía. Pero es que hoy se está utilizando ya la inteligencia artificial para que en lugar de un correo electrónico sea una llamada automatizada de ese CEO, suplantando su identidad y su voz milimétricamente donde le está llamando a la persona que tiene y hace las transferencias en una empresa para que haga una transferencia urgente e inmediata por este importe a este proveedor real, evidentemente a una cuenta falsa, porque está al teléfono con otro CEO de una compañía alemana y donde le dice que esos 5 millones de chips, que es el último que me queda en fábrica, te lo vendo a ti si me confirmas ya que me has hecho la transferencia. Si no, se lo vendo a otro. Y hasta dentro de 6 meses no va a haber chips. Con lo cual, tus coches no van a salir de planta. Y esto se está produciendo ya. Y se ha producido en Alemania, se ha producido en Hungría y, por ejemplo, pues se produjo también, aquí tienen uno de esos ejemplos, por ejemplo. Fueron 220.000 euros, por ejemplo, en este caso en Reino Unido. Bien, desde luego que la inteligencia artificial puede ser un medio instrumento para la comisión de actos delictivos o ilícitos. También los propios sistemas inteligentes, cuidado, por eso la necesidad de que nos garanticen la seguridad de esos sistemas sus proveedores. Es decir, los sistemas inteligentes pueden ser objetos de actos ilícitos o delictivos porque se pueden meter hasta la cocina de nuestra casa y también puede ser un eficaz instrumento precisamente contra esos actos delictivos, contra esos ataques. De hecho, cada vez más se está trabajando en esto y hoy, por ejemplo, proyectos como Watson de IBM, que se ha utilizado en proyectos, por ejemplo, para la detección precoz del cáncer, se ha también redirigido hacia el uso contra los actos, en este caso ilícitos o delictivos, mediante sistemas inteligentes y ayuda a su detección, incluso a su gestión, con lo cual tiene un valor brutal en lo que es la gestión de la ciberseguridad. Aquí, por ejemplo, pues tienen algunos de los últimos informes donde nos hablan de hacia dónde van a ir las tendencias en la aplicación de la inteligencia artificial a nivel delictivo y sobre todo a nivel delictivo con impacto empresarial. Y sobre todo lo que he dicho, suplantación de la identidad por audio y por vídeo, los fake news, las deepfakes. Es decir, esto va a ir en constante aumento, de hecho sigue en constante aumento. Este es el segundo informe, que es de la Europol, y aquí tienen también un poco, confirma lo anterior. Es decir, ¿hacia dónde va a ir todo esto? Insisto, phishing selectivo, hacking mediante inteligencia artificial, robocalling, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí mi presentación. Agradecerles pues este tiempo que han dedicado de sus agendas pues a escuchar un poco estas reflexiones, ¿no? Horizontales en materia de inteligencia artificial y a partir de ahí pues quedo a su disposición para cualquier pregunta. Creo que tenemos hasta las 11. Muchas gracias, José Manuel. Me parece interesantísimo, pero bueno, siempre cuando se hablan de estos temas, además te da un cierto miedo. Cuando hablabas de los hackers que pueden imitar la voz, madre mía, qué miedo. Ya no me puedo fiar ni del teléfono ni del ordenador. En fin, José Manuel. Han llegado varias preguntas. Empiezo con la primera, ¿te parece? ¿Hacia Perfecto. dónde debe ir la normativa reguladora de la inteligencia artificial? ¿Dónde está Europa y si hay diferencias con Estados Unidos o con Asia? Bien, bueno, en mi opinión, he anticipado un poquito cuál es mi posicionamiento al respecto, ¿no? Es decir, pienso que la legislación que acometa la inteligencia artificial debe ser una legislación dinámica, flexible, adaptativa, lo que llamamos dúctil, ¿no? Es decir, que sea capaz de adaptarse a lo que es la inteligencia artificial de hoy y la inteligencia artificial de mañana. Pero ojo, cuidado también con eso que cada vez oímos hablar más y que ni tan siquiera hay consenso científico de si será una realidad o no. Pero no podemos perderlo de vista, que será esa inteligencia artificial ya no la débil, sino la fuerte, esa inteligencia artificial que será capaz de tomar decisiones al margen de esas directrices o instrucciones previamente dadas, o incluso esa inteligencia artificial que puede llegar el momento en que incluso supuestamente
pues pueda ser equivalente o incluso supere a la humana. Bien, hay que ser realistas. Hoy en día y actualmente, a nivel científico, la inteligencia artificial ni tiene conciencia, ni sentimientos, ni emociones. No puede equipararse ni realmente el concepto de inteligencia, pues evidentemente no puede ser nunca equivalente al concepto de inteligencia humana, básicamente porque es una inteligencia derivada de la inteligencia humana en particular. Entonces, en mi opinión, ¿hacia dónde evoluciona esa inteligencia artificial? ¿Hacia una inteligencia artificial más fuerte que pueda apartarse de esas directrices? Bueno, pues eso puede ser un riesgo. Y ahí es importante que la legislación tome un rol activo. Es decir, que prevea la posible creación de esos sistemas. Da igual en qué sector, da igual en qué uso. Si capacitamos esos sistemas para tomar ese tipo de decisiones, ojo, cuidado, porque algo tendrá que decir la ley. Es decir, un poco aquí hago el símil de lo que está ocurriendo con la computación cuántica. Llevamos oyendo hablar de computación cuántica desde los últimos 4 años. La computación cuántica, a pesar de que algún gigante tecnológico pues, ha tenido alguna salida de tono que ha dicho he alcanzado la supremacía cuántica, eso no es real. Hoy en día la computación cuántica no es una realidad todavía, pero lo será. Es decir, sistemas que serán capaces de hacer en segundos lo que miles de ordenadores harían en cientos de años. Entonces, claro, un arma de ese calibre, ¿no? Entre comillas lo de arma, un sistema de computación cuántica que sea capaz de descifrar una red cifrada en segundos, claro, todo lo que hablamos de cifrados, redes blockchain cifradas, ¿de qué sirve si hay empresas que tienen y está en manos privadas, en este caso una tecnología que permite romper eso? ¿Quién puede tener esa tecnología? ¿Qué uso puede hacer de ella? Bueno, pues esas reflexiones de el qué será y en manos de quién, bueno, pues quizás el legislador tiene que empezar a pensar también de esa manera estratégica y lo tiene que hacer en computación cuántica y lo debería de hacer ya en materia de inteligencia artificial. Y considero que debemos de ir a una regulación flexible, adaptativa, sencilla, que no intente regular el hoy, sino que intente legislar sobre tendencias, no sobre novedades, porque las novedades es lo que ya hoy tenemos. Lo importante es la tendencia, y la tendencia es lo que será novedad mañana. Es decir, creo que ese debe ser un poco la filosofía del legislador. Y me permito citar ahí a Stephen Hawking de nuevo, ¿no? Que decía que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Bueno, pues el legislador tiene que ser más inteligente que nunca a la hora de legislar en esta materia. Pero sobre todo también bajo un principio también de intervención mínima. Es decir, en solo aquello que sea necesario y donde realmente identifiquemos unos riesgos. Muchas gracias, José Manuel. Otra pregunta que nos traslada Sonia del Rey es ¿cómo afecta el Reglamento General de Protección de Datos al desarrollo de la inteligencia artificial en Europa con un reglamento mucho más restrictivo que en Estados Unidos o en China? Bueno, pues a ver, aquí tenemos el problema de siempre, ¿no? Es decir, Europa ha apostado en su regulación por mantener y legislar en base a sus valores y al respeto de los derechos fundamentales. De hecho, pues la legislación tradicionalmente europea a nivel de protección de datos ha sido de las más duras del mundo, por no decir que la más dura, pero se ha tomado como referencia y como ejemplo. Es decir, curiosamente, países como China, donde la privacidad, entre comillas, si me lo permiten, no existe, bueno, pues ha generado una norma de protección de datos que se basa mucho en aspectos del reglamento europeo. Eso sí, donde por aquí te digo A, por otra norma te digo B. Es decir, esto es como los seguros, ¿no? Es decir, condiciones particulares. El seguro le cubre todo esto, pero luego te vas a limitaciones y exclusiones. Y dices, bueno, entonces, ¿qué demonios me cubre el seguro que he contratado? Bueno, pues eso es un poco lo que está ocurriendo en China, ¿no? Es decir, países como Estados Unidos, pues prácticamente igual. Es decir, también ha creado su propia normativa muy inspirada en el reglamento europeo y lo cierto es que esas reglamentaciones, pues por una parte pues son una barrera o pueden suponer una barrera, por un lado, a la competitividad de las empresas europeas, a la innovación de las empresas europeas, pero por otra parte también hay que verlo desde el otro prisma, es un valor, porque si yo parto de que el sistema que yo diseño y desarrolle va a cumplir y va a garantizar todo esto, es un valor que yo tengo que aprovechar comercialmente. Voy a ser más seguro y voy a ofrecer sistemas más seguros y evidentemente más adaptados a los marcos éticos que he referenciado. Entonces, no debe de verse exclusivamente como una barrera, sino en este caso como quizás también una oportunidad
e incluso una ventaja competitiva. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a terminar ya el webinar de hoy. Darte la enhorabuena por la brillantez y por el carácter de primicia de muchos temas que has comentado, porque estás absolutamente al día en estos temas tan específicos. Agradecer a todas las personas que se han conectado y recordar que tenemos una encuesta en el chat de la derecha para contestar por parte de todos los asistentes y manteneros informados de las actividades de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a través de nuestra web. Muchísimas gracias y enhorabuena, José Manuel.